Hola chicos, aquí su buen amigo Natsu Dragneel trayéndoles el capítulo número 10 de nuestro gallo Itadori en el mundo de Mato Seiya, y no es la vez sin nada más que decir, comencemos. En algún lugar del infinito cosmos aquel ser con armadura se encontraría observando los eventos que le estaban sucediendo a nuestro gallo mientras seguía presenciando aquellos acontecimientos. Se diría: Itadori, ya es el momento. De ahora en adelante las verdaderas batallas están por comenzar. A partir de este momento el destino de ese mundo totalmente ya cambió. Depende de ti salvar esa realidad y que todo vuelva a la normalidad. En el lugar donde aquella grieta dimensional había aparecido comenzaría a hacerse cada vez más grande, al punto de que no solo un ojo comenzaría a verse, sino que también unas especies de garras comenzarían a salir para querer terminar de desgarrar la tela de la realidad. Pero cuando estaba a punto de conseguirlo, de repente la grieta dimensional comenzaría a cerrarse. La criatura al ver esto desesperadamente trataría de mantener la grieta abierta, pero para su desgracia la grieta dimensional terminaría por cerrarse. La criatura al ver esto soltaría un fuerte grito de furia y desesperación al saber lo que le esperaba. Después de que la grieta dimensional se hubiese cerrado, aquella criatura se iría hacia un lugar donde una entidad lo estaría esperando. Aquella entidad al verlo le diría: y bien lograste acceder a ese mundo. La criatura agachando la cabeza le diría: lo siento su divinidad, estuve a punto de lograrlo, pero de repente una interferencia de algo o alguien provocó que aquella grieta dimensional comenzara a cerrarse. La entidad al oír esto con una gran voz le diría: sabes muy bien que no tolero los fracasos, ¿verdad? La entidad estaría a punto de eliminarlo, pero la criatura le diría: espere por favor su divinidad. Sé cómo podemos solucionar esta situación. La entidad, sin escucharlo, estaría a punto de eliminarlo, pero otra voz le diría: espere un momento por favor. La entidad, deteniendo su ataque, le diría: ¿por qué me detienes? Aquella voz le diría: ¿por qué no oímos lo que tiene que decir primero? Puede ser que sea interesante. La criatura, mirándolo, le daría las gracias, pero aquel ente con una voz fría le diría: no me agradezcas, escoria, no me interesa lo que pase con tu miserable vida, solo me interesa lo que tengas que decir, pero más te vale que tu idea valga la pena. La entidad, dirigiéndose a la criatura, le diría: entonces habla de una vez. La criatura le diría: aunque la grieta dimensional se haya cerrado, es posible volverla a abrir. La entidad, molesto, le diría: ¿acaso puedes imaginar la cantidad de energía que tuve que utilizar para alterar los eventos y romper el equilibrio de ese mundo? Fue demasiado descomunal para mí. Tu misión era preparar mi llegada a ese mundo. Una vez hubiese recuperado parte de mi gran poder, pero me has fallado. Ahora insinúas que vuelva a abrir otra grieta dimensional con el poder que tengo actualmente. Se me sería imposible. Si eso es todo lo que tenías que decir. La entidad, molesto, estaría por eliminar a la criatura, pero este le diría: espere por favor su divinidad, la grieta aún no ha sido sellada en su totalidad. La entidad, deteniendo su ataque, estaría sorprendido. El ente le diría a la criatura: explícate mejor. La criatura, extendiendo una de sus manos, les mostraría lo que parecía ser una especie de orbe. El ente le diría: ¿qué se supone que es eso? La criatura les diría: esto es un objeto que permite recolectar y almacenar energía. El ente le preguntaría: ¿cómo fue que lo conseguiste? La criatura le diría: fue en una de mis varias exploraciones, pero no nos desviemos del tema. Como les estaba diciendo, la grieta aún no ha sido sellada en su totalidad. Es posible mantenerla abierta aunque sea por unos cuantos segundos. La criatura, dirigiéndose hacia la entidad, le diría: su divinidad. Si usted pudiera mantener aquella grieta abierta por esos segundos, podría cruzar hacia ese mundo una vez estando allí. Todo lo que tendría que hacer sería encontrar el origen del problema y destruirlo. Una vez haya solucionado el desencadenante del problema, solo me quedaría traer el caos y la destrucción mientras uso el orbe para recolectar la energía vital de ese mundo. Una vez haya terminado, usted podrá recuperar sus fuerzas. Y ya que ese mundo está fuertemente conectado al mundo original, no solo recuperaría parte de su poder, sino que también podría aumentarlos de sobremanera, lo suficiente para invadir de una vez por todas el mundo original. La entidad, tras oír esta idea, estaría algo pensativo por esta inesperada proposición. El ente, quien también había oído el plan, diría: no es una mala idea su divinidad. Después de todo, si yo pude encargarme de un mundo y sus protectores antes, ¿qué diferencia habrá ahora? La entidad le diría: no, esto es diferente. Al ser un mundo fuertemente conectado al original, es probable que sus protectores sean también así de fuertes que el mundo original. No los subestimes. Lo que la criatura propone es algo interesante. No podemos esperar a que otro mundo caiga ya no más. Desde ahora nuestro objetivo está fijado. La entidad, dirigiéndose a la criatura, le diría: por esta vez te perdonaré tu patética existencia.
Pero vuélveme a fallar y me aseguraré que recibas un castigo peor que la muerte. La criatura, por el miedo que sentía en ese momento, solo asentiría con la cabeza. La entidad, usando su poder nuevamente, lograría abrir aquella grieta dimensional por unos segundos, mientras le decía a la criatura: más te vale no fallarme esta vez. La criatura le diría: esta vez no lo decepcionaré, su divinidad. Pero antes que la criatura estuviera a punto de cruzar la grieta dimensional, sería detenido por el ente, quien le arrebataría el orbe mientras le decía: tuviste tu oportunidad, no es así, ahora es mi turno. La criatura, sorprendida, le diría: ¿de qué estás hablando? Su divinidad me ha elegido a mí para este trabajo. La entidad, al ver que no podía mantener la grieta abierta por más tiempo, les diría: es suficiente. Él será quien irá. Después de todo, él hace un excelente trabajo y hasta ahora no me ha decepcionado como tú lo has hecho. La criatura intentaría protestar, pero la entidad le diría con una gran voz: ¿acaso estás cuestionando mis órdenes? Tras oír esto, la criatura solo agacharía la cabeza y guardaría silencio. El ente, dirigiéndose a la criatura, le diría: ya era hora de que por fin te callaras, escoria. Bien, estoy listo. Esto será emocionante. Después de tanto tiempo, nuevamente volveré a ver a mis juguetes favoritos. Qué emocionante será volver a jugar con ellas y con él, decía el ente mientras se impulsaba para cruzar la grieta dimensional. Una vez hubo cruzado al otro lado, el ente vería como la grieta detrás de él terminaba de cerrarse, pero esto a él no podría importarle. Menos una vez estando allí, al sentir como la vida desbordaba en aquel mundo, se diría: una vez haya terminado de solucionar el problema de la anomalía, traer el caos a esta realidad, nos volveremos a encontrar muy pronto, héroe. Volviendo a la batalla de nuestro gallo y las demás. Por la mente de Kyoka comenzarían a pasar recuerdos de los momentos en los cuales era feliz, viviendo en su aldea, recuerdos de sus amigos, recuerdos de las personas con las cuales convivía, pero de repente todos esos momentos felices serían destruidos en tan solo un instante, mientras las llamas consumían todo el lugar. Lo único que Kyoka vería sería a su amiga siendo asesinada por el Shuki Unicornio. Pasando con nuestro gallo y el Shuki Unicornio, trataría de someter con su fuerza a nuestro gallo, pero para su impresión no se esperaría que Itadori sería quien terminaría sometiéndolo a él, haciéndolo ceder. Kyoka, aprovechando ese momento, tomaría impulso para intentar atacarlo desde arriba, pero el Shuki Unicornio, liberando por poco uno de sus brazos, lograría bloquear el ataque de Kyoka, mandándola a volar. El Shuki Unicornio, liberando a duras penas su otro brazo, intentaría conectarle un golpe rápidamente a Kyoka, pero Itadori, interceptando el ataque, le diría: ¿en serio piensas que te permitiré hacerlo? Kyoka, al ver que Itadori había detenido el ataque del Shuki Unicornio, nuevamente tomaría impulso, usando la espalda de nuestro gallo volvería a intentar atacar desde arriba, pero el Shuki Unicornio, dándose cuenta de esto, nuevamente volvería a liberarse, bloqueando el ataque, mandando otra vez a volar a Kyoka. Itadori, al ver el momento de distracción, velozmente conectaría un gran golpe que mandaría a volar al Shuki Unicornio, estrellándolo contra una parte de la cueva. Tenka estaría observando el combate mientras cuidaba a las demás. Shikoku y Youryu también estarían observando el combate, hasta que en un momento Youryu le diría a Shikoku: nuestro objetivo está completo, deberíamos irnos. Shikoku. Esta le diría: regresa sin mí, Youryu, yo voy a quedarme aquí a mirar, ese Shuki es muy fuerte. Quiero ver cómo se desarrolla esto. Youryu le diría: ya veo. Vuelve enseguida. Mientras Youryu se iba del lugar con Koko y Nao, Shikoku seguiría observando el combate. Nuestro gallo, al ver cómo se estaban llevando a Koko y Nao, estaría por interceptar a Youryu, pero antes que pudiera hacerlo, el Shuki Unicornio saldría de los escombros para volver a balanzarse contra él. Itadori, al ver que no podría ir tras ellas, estaría molesto. El Shuki Unicornio intentaría asestarle un golpe, pero nuestro gallo, esquivándolo velozmente, sería él quien terminaría conectando nuevamente un gran golpe al Shuki Unicornio, quien lo intentaría detener, pero sería inútil, siendo casi mandado a volar nuevamente. Shikoku, quien estaba observando, estaría sorprendida. El Shuki Unicornio de nuevo trataría de asestarle otro golpe, pero Itadori, ya cansándose de él, le conectaría un potente Black Flash que le destrozaría parte del brazo, mientras se decía: tengo que terminar de una buena vez con esto para que pueda interrogar a esa Shuki especial de a dónde fue que se llevaron a las amigas de Aoba. El Shuki Unicornio trataría de acertarle otro golpe a nuestro gallo usando su otro brazo, pero este lo detendría con facilidad mientras le decía: por mucho que lo intentes, ninguno de tus ataques logrará darme. Remarcaba nuestro gallo, para luego romperle el brazo que le quedaba al Shuki Unicornio, quien retrocedería por el enorme dolor que estaba sintiendo en ese momento. Kyoka quedaría asombrada al ver cómo el Shuki Unicornio, entrando en desesperación, soltaría un gran rugido mientras comenzaba a transformarse en una especie de criatura más grande.
que directamente se lanzaría a atacar a nuestro gallo, quien le diría a Kyouka que se preparará para el impacto, mientras activaba el dominio simple. Una vez que el Shuuki unicornio impactó contra Itadori con todas sus fuerzas, quedaría sorprendido al ver que solo había conseguido moverlo unos cuantos centímetros. Itadori, quien estaba sosteniendo de su cuerno al Shuuki unicornio, le diría: este será tu último ataque. Mientras aplicaba cortar en todo el cuerpo del Shuuki, dejándolo lleno de varios cortes. Shikoku, quien estaba observando al ver lo que Itadori había hecho, se diría sorprendente, pudo cortarlo como si nada, sí que es alguien muy interesante. Volviendo con el combate, Kyouka dando un salto desde atrás cortaría el cuerno y el brazo del Shuuki unicornio, haciendo que perdiera su transformación. Kyouka al ver esto le diría: sé que estás molesto, unicornio, pero es una pena porque mi furia arde 100 veces más que la tuya. Decía Kyouka mientras le lanzaba unas cadenas que sujetarían al Shuuki unicornio por todo su cuerpo. Itadori, sosteniendo las cadenas, daría un salto hacia atrás para evitar que el Shuuki unicornio se liberara. Aunque nuestro gallo tenía la oportunidad de asestar el golpe final, sabía por propia experiencia que esta batalla era algo que Kyouka debía determinar por sí misma, dejando que Kyouka sea quien dé el golpe de gracia. Kyouka, mirando al Shuuki unicornio, le diría: es hora de que mueras. La técnica que aprendí solo para cortarte en pedazos. Kyouka comenzaría a correr hacia el Shuuki unicornio mientras todos los recuerdos de su gente pasaban por su cabeza. Daría un gran salto mientras decía: cerezos en flor aullante. El Shuuki unicornio, entrando en desesperación, lograría romper las cadenas. Kyouka al ver esto le diría: esta vez no vas a lograr contrarrestarme ni a esquivarme. Con la implacable oscilación de mi espada perecerás. Es hora de que te arrodilles, decía Kyouka, mientras asestaba el golpe de gracia al Shuuki unicornio, cortándolo en varias partes. Itadori al ver esto por unos segundos le haría recordar lo que pasó con aquella maldición en Shibuya, pero Itadori, saliendo de sus pensamientos, se diría: bueno, un problema menos. Tenka, quien estaba cuidando a las demás, vería como Shikoku se estaba por ir del lugar. Nuestro gallo trataría de detenerla, pero antes que pudiera alcanzarla, Shikoku lograría escapar del lugar. Kyouka, al ver que se había ido, le diría a nuestro gallo: hay que reunirnos con las demás. Itadori, aunque se sentiría algo frustrado, aún así iría a revisar cómo se encontraban las demás. Kyouka, mientras caminaba por el lugar, se diría: esta victoria es por mi pueblo natal. Shikoku, quien había logrado escapar, se diría: eso estuvo muy cerca. Esa fue una batalla espectacular. La comandante del séptimo escuadrón también es bastante impresionante. Pero lo más importante, ese hombre. Shikoku, lamiéndose los labios, seguiría diciéndose: parece ser el más interesante de todos. Volviendo con nuestro gallo, Tenka abriría un portal para llevar a las demás a que sean atendidas de sus heridas. Aoba se acercaría así a Itadori y Kyouka. Nuestro gallo al verla le diría si se encontraba bien de sus heridas. Aoba le diría: esto no es nada sano. Rápido. Después de decir esto, de repente Tenka regresaría al lugar. Itadori al verla le diría: señorita Tenka, no tenías por qué volver enseguida. Tenka le diría: yo aún estoy bien, ya que hiciste la mayor parte del trabajo, así que debería de estar aquí. Además, no se preocupen por las demás, Nei está haciendo un buen trabajo manejando la situación. Kyouka le diría a Aoba: ¿qué vas a hacer ahora? Esta le respondería: no puedo decir que tenga ganas de liderar una revuelta. Todos los Shuukis que reunimos se han ido, además secuestraron a Koko y Nao, pero igual tengo que salvarlas. Itadori le diría: lo siento, lamento no haber podido detenerlas. Aoba le diría: no tienes por qué disculparte, Itadori, hiciste todo lo que podías. Nuestro gallo al oír esto solo voltearía la cabeza mientras apretaba sus puños de frustración. Kyouka le diría a Aoba: ¿estás dispuesta a dejar que te proteja? Aoba estaría sorprendida. Kyouka le seguiría diciendo: si no planeas causar más problemas, no hay razón para que nosotros peleemos, en todo caso eres una víctima de un percance de Mato. Haré todo lo que esté en mis manos para rescatar a tus amigas. Tenka también le diría lo mismo: digo, quiero ayudarte. Kyouka le seguiría diciendo: tampoco dejaremos que en la oficina Onmyoyo te toquen, créeme. Itadori mirándola le diría: ¿cuál será tu decisión? Aoba negando con su cabeza les diría: confío en ti, Itadori, en Tenka y Kyouka, pero no puedo confiar en la organización en su conjunto. Itadori le diría: lo entiendo, pero aún así tú y tus demás compañeras ya no pueden quedarse en este lugar. Aoba le diría: no te preocupes, tenemos otras aldeas, mis amigas ya están en marcha, mi trabajo es cuidar de ellos. Tenka le diría: si tienes donde esconderte y no aceptas nuestra oferta, sería una decisión más sensata. Itadori sorprendido le diría: ¿por qué lo dices? Kyouka diría a la comandante suprema Yamashiro: si la oficina Onmyoyo realmente está llevando a cabo estos experimentos, es bastante posible que ella los sepa.
Tenka asentiría con su cabeza. Aoba les diría a la comandante suprema, también conocida como la líder de la fuerza antidemonios. Nuestro gallo apretando sus puños se diría: ya veo, así que esta es la confirmación que necesitaba. La comandante suprema sabía sobre todos esos experimentos que hacían con esas pobres personas. Cuando llegue el momento de encontrarnos saldaré cuentas con ella por esto. Tenka seguiría diciendo: es agradable tener a la comandante suprema tan patriótica, pero es un poco desconcertante. Durante su batalla decidí no intervenir, pero apuesto que la comandante suprema ni siquiera dudaría si está bien o está mal. No es el punto, ella es así. Por eso esconderte podría ser una opción más segura en estos momentos. Por suerte la conversación que hemos tenido no han salido de esta cueva. Kyouka diría: ahí podemos investigar la oficina Onyoyo. Itadori al oír todo esto diría: considerando toda la situación actual supongo que no tenemos de otra. Pero cuánto más tiempo tendrán que estar escondidas. Kyouka le diría: eso es fácil. Pasamos con Nei, quien estaba preocupada por lo que estaba sucediendo, pero de repente Nei vería como desde el cielo de Mato comenzaba a iluminarse con una gran luz, pero lo que sentiría Nei sería un miedo indescriptible mientras se decía: que fue esa cosa, comandante? Itadori, por favor vuelvan sanos y salvos. Con el ente este se encontraría averiguando dónde se encontraba el origen de la anomalía. Mientras registraba todo el lugar de Mato lograría dar con su ubicación. Soltando una carcajada se diría: bueno, supongo que ya es el momento de mi entrada. El ente tomando impulso se lanzaría a máxima velocidad mientras se decía: espero que esta vez me des más entretenimiento que la última vez. En un instante, rompiendo el cielo de Mato, el ente llegaría al lugar en donde comenzaría a buscar la dirección de la anomalía, pero antes que pudiera dar con su dirección, repentinamente varios Shurukis saldrían por debajo de la tierra, quien al verlo se abalanzarían contra él, pero el ente de tan solo un movimiento se desharía de ellos como si no fueran nada mientras se decía: no tengo tiempo de jugar con ustedes, pedazos de basuras. Mientras seguía dirigiéndose hacia el lugar, más Shurukis comenzarían a aparecer para intentar atacarlo, pero este se desharía de todos ellos. El ente, ya cansándose de todos ellos, extendería su brazo para eliminar toda la zona, pero antes que pudiera hacerlo, de repente el ente sentiría que la anomalía estaba más cerca de lo que esperaba. Bajando su brazo, el ente les diría a los Shurukis: hoy ha sido su día de suerte, basuras, por fin te encontré. A máxima velocidad el ente iría tras él, volviendo con nuestro gallo y las demás. Antes que todos se fueran del lugar, repentinamente Itadori comenzaría a sentir algo extraño en el ambiente. Kyouka le diría: Yuji, ¿qué es lo que sucede? Itadori le diría: no lo sé, de repente sentí como nuestro gallo no terminaría de hablar, pues de repente sería llevado por el ente. Kyouka, Tenka y Aoba al ver como nuestro gallo era llevado fuera de la cueva quedarían sorprendidas. Tenka diría: ¿qué fue eso? ¿Quién era ese sujeto? Kyouka le diría: no lo sé, pero tenemos que ir a ayudar a Yuri. Aoba, aunque aún estaba malherida, decidiría acompañarlas. Con nuestro gallo, mientras este era llevado fuera de la cueva, comenzaría a forcejear con el ente mientras le decía: ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres conmigo? El ente le diría: no es obvio, quiero eliminarte. Mientras ambos seguían forcejeando, Itadori lograría liberarse, terminando en una parte de Mato. El ente desde el aire, al ver mejor a quien se enfrentaba, le diría: ha pasado bastante tiempo, héroe, debo admitir que esa transformación está mucho mejor que las anteriores. Itadori, confundido, le diría: ¿de qué estás hablando? Creo que me estás confundiendo con alguien diferente. El ente, alzando uno de sus brazos, crearía una espada de energía mientras le decía: por favor, esta vez trata de entretenerme un poco más que la última vez. Aunque nuestro gallo aún estaría confundido, se prepararía para la batalla activando velozmente el dominio simple. El ente, sin perder el tiempo, también se lanzaría rápidamente a atacarlo, pero una vez que el ataque entró dentro del rango del dominio simple, Itadori lograría disipar el ataque. El ente al ver esto quedaría asombrado mientras le decía: vaya, tiene una mejor defensa, eso sí que es nuevo, sí que eres alguien más fuerte que tu versión anterior. Itadori le diría: aún no sé de lo que me estás hablando. El ente, sin prestarle atención, solo le diría: bien, hagamos más emocionante esta pelea. Mientras nuevamente se preparaba para lanzarse a atacar a nuestro gallo, quien al ver como nuevamente venía hacia él activaría el dominio simple. Solo que esta vez, para sorpresa de Itadori, el ente lograría romper el dominio simple, enterrando su espada en el piso, haciendo que grandes ráfagas de energía cortantes salieran disparadas por debajo del suelo. Itadori, gracias a su velocidad, lograría reaccionar rápidamente esquivando las ráfagas de energía a tiempo, o eso es lo que parecía. El ente, usando su velocidad, se pondría detrás de él para asestarle un ataque con su espada, pero Itadori, usando la manipulación de sangre, lograría reforzar sus brazos protegiéndose a un último segundo. Mientras caía al suelo, el ente, quien lo estaba mirando desde el cielo, le diría: no pienses que la misma técnica funcionará conmigo dos veces.
Itadori algo adolorido se levantaría del suelo mientras la entidad le seguiría diciendo tu velocidad en esa transformación es más rápida que la segunda, eso sí que es algo nuevo. Itadori al oír esto le diría la segunda transformación, ¿cómo es que sabes de eso? ¿Quién rayos eres realmente? El ente le diría eso no es algo en lo que debas de preocuparte en estos momentos, ¿no te parece? Nuestro gallo adoptando su posición de combate le diría supongo que tienes razón. El ente le diría bien entonces continuemos donde lo dejamos. Mientras se dirigía hacia él impactaría su espada contra el brazo de Itadori, quien se cubriría con la manipulación de sangre para evitar que el daño no sea tan grande. El ente quedaría sorprendido, pero su impresión se volvería impacto al ver cómo Itadori usando su otro brazo lo mandaría a volar de un potente Black Flash. Nuestro gallo mirando su brazo se daría cuenta que la manipulación de sangre había funcionado bien. El ente volviendo a levantarse se diría pero ¿qué fue ese golpe? Ese no fue un golpe cualquiera. En todas las realidades que me he enfrentado contra ti es la primera vez que veo este tipo de ataque. Las cosas comienzan a ponerse más interesantes. Itadori le diría no sé quién seas tú, no sé por qué quieres matarme, pero desde ahora te digo que desafortunadamente para ti no eres el primero que quiere intentarlo. El ente le diría bien dicho, me agradas, entonces subamos la intensidad. Tengo que admitirlo, de todas las realidades en las cuales te he enfrentado esta es sin duda una de las más fuertes. Después de decir esto el ente tomando impulso se arrojaría rápidamente a atacar a nuestro gallo, mientras que Itadori reaccionando velozmente también se lanzaría a contraatacar. Ambos comenzarían a intercambiar varios ataques. Nuestro gallo al tener experiencia de combate dejaría sorprendido al ente, quien no se esperaba tales reflejos y movimientos del hechicero. Mientras ambos seguían intercambiando diferentes impactos de ataques, de repente el ente comenzaría a sentir como varios cortes aparecían de la nada en todo su cuerpo, dejándolo sorprendido, teniendo que tomar cierta distancia de nuestro gallo mientras se decía de dónde comenzaron a salir estos cortes. ¿Cómo es que aparecieron de la nada? Esto es extraño. Itadori al ver que el ente estaba distraído no desaprovecharía su oportunidad, acumulando energía maldita en sus manos apuntaría hacia él mientras decía sangre perforante. El ente, quien aún estaba tratando de comprender lo que estaba sucediendo, quedaría sorprendido al ser impactado con tan repentino ataque que le haría caer al suelo de rodillas. Itadori al ver que ya no podía continuar le diría ya fue suficiente, quiero que me digas quién eres tú. ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Por qué quieres matarme? El ente riéndose le diría porque ese es mi objetivo, es mi misión, exterminarte, solo eso tienes que saber, eres una anomalía sorprendente, has aprendido un par de cosas nuevas, eso tengo que admitirlo, no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me dejó de esta manera. El ente volviendo a ponerse de pie le diría bien ahora prepárate porque pienso atacarte con todo lo que tengo. Nuestro gallo al ver cómo nuevamente se había puesto de pie rápidamente se pondría en guardia, mientras el ente le seguiría diciendo sabes, debiste acabar conmigo cuando tuviste la oportunidad. Itadori al verlo se diría sorprendido, todas sus heridas se han curado. El ente alzando una de sus manos le diría por favor no te mueras a la primera. De sus dedos una esfera de color púrpura comenzaría a formarse. Itadori al ver esto quedaría sorprendido mientras se decía no puede ser. ¿Acaso ese ataque es? El ente sin decir nada más velozmente arrojaría la esfera de energía hacia nuestro gallo, quien al ver cómo el ataque venía hacia él rápidamente reforzaría sus brazos con la manipulación de sangre para intentar minimizar el impacto del ataque. Pero aún así al final Itadori sería mandado a volar estrellándose contra unas rocas. Mientras Itadori estaba intentando levantarse, el ente con velocidad iría directamente a atacarlo. Itadori trataría de esquivarlo pero el ente lograría cortar su brazo con su espada de energía. Nuestro gallo quedaría sorprendido al ver cómo aquel ente parecía ser más rápido que antes. Mientras se tomaba del brazo que le habían cortado, el ente le diría de verdad eres alguien muy sorprendente. Espero que el original me dé la misma emoción de batalla que tú me has dado hasta que nos volvamos a ver, héroe. Decía el ente mientras se preparaba para dar el golpe final, pero cuando estuvo a punto de arremeter contra nuestro gallo, Itadori rápidamente usando la manipulación de sangre volvería a unir su brazo para posteriormente conectarle un potente Black Flash que mandaría a volar al ente dejándolo desconcertado por lo que había sucedido. Mientras Itadori aún estaba tratando de recuperarse del ataque anterior, el ente quien había sido mandado a volar trataría de levantarse pero sentiría como el impacto de ese golpe le había dejado un gran daño en todo su cuerpo mientras se decía ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió?
¿Cómo pudo volver a unir su brazo, como si no fuera nada? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién realmente es este sujeto? No es aquel chico con el que me enfrente, es alguien completamente diferente, es alguien que posee experiencia de combate. El ataque de hace un momento, esos cortes que aparecieron de la nada, además a pesar que corte su brazo pudo unirlo de nuevo a su cuerpo, como si no fuera nada. Sobre todo sus golpes, siento como no solo mi cuerpo recibiera el daño sino que también mi alma. Esperen, ¿acaso este sujeto es alguien capaz de dañar tanto el cuerpo como el alma? El ente, volviendo a ponerse de pie, le diría a nuestro gallo: dime quién eres tú realmente. Tú definitivamente no eres aquel chico, eres alguien completamente diferente a él. Itadori, sin saber de qué estaba hablando, solo lo miraría en silencio. El ente se diría qué es lo que sucedió para que los eventos de este mundo cambiaran de esta manera. ¿Quién es esta persona que incluso su transformación puede rivalizar conmigo? El ente, saliendo de sus pensamientos, le diría: ya veo, así que tú eres el responsable de alterar los eventos de este mundo. Aunque no eres aquel héroe que esperaba, aún así eres la anomalía que ha generado toda esta situación. Itadori le diría: la verdad no sé de lo que me estás hablando. El ente, riéndose, le diría: no importa, al final nada cambiará tu derrota, te eliminaré al igual que el otro. El ente estaría por atacar a Itadori, pero de repente un portal aparecería apartando a nuestro gallo, quien quedaría sorprendido al ver cómo Kyoka, Tenka y Aoba habían llegado al lugar. El ente, deteniéndose, volvería a intentar atacar a Itadori, pero Kyoka contrarrestaría su ataque, mientras que Aoba desde atrás lanzaría un ataque de energía. Tenka, juntando sus manos, también comenzaría a atacar, haciendo que el ente tenga que tomar cierta distancia de ellos. Tenka, al ver el estado de nuestro gallo, le diría preocupada: esclavo Kun, ¿te encuentras bien? Kyoka también, al verlo, le diría: Yuji, ¿cómo te encuentras? Seguirlos por los lugares de Mato nos fue muy difícil por su velocidad. Itadori les diría a Kyoka: señorita Tenka, Aoba tienen que irse de aquí ahora. Este tipo es alguien muy peligroso para ustedes. Kyoka le diría: como si fuéramos a dejarte en este estado. Tenka le diría: esclavo Kun, nosotras no somos personas débiles, ¿sabes? Aoba le diría: ellas tienen razón, nosotras también podemos ayudarte. El ente, al verlos, se diría: bueno, tal parece que algunas cosas nunca cambian. Por cierto, ¿cómo fue que lo llamo Yuri? Esto me confirma, este sujeto es alguien totalmente diferente a él. El ente, dirigiéndose así a ellos, les diría: esto se pone cada vez más emocionante, no pensé verlas tan pronto. Kyoka, Uzen, Tenka y Zumo, y mira nada más, también está Aoba Uakura. Las chicas, al oír sus nombres, estarían sorprendidas. Itadori les diría: ¿acaso saben quién es el Kyoka? Le diría: no. Es la primera vez que lo vemos también. Tenka le diría: pero parece ser que él sí sabe quiénes somos. Aoba diría: pero ¿cómo sabe sobre nosotras? Itadori les diría: mientras estábamos combatiendo también decía que me conocía, pero parece ser que ya se dio cuenta que soy alguien diferente al que creía. Kyoka diría: aunque esto es confuso, guardémonos las explicaciones para después de que lo hayamos derrotado. Itadori, soltando un suspiro, les diría: de acuerdo, terminemos primero con esto. El ente, extendiendo una de sus manos, les diría: bien, continuemos. Hagamos más interesante esta batalla. Después de decir esto, de repente por debajo del suelo una maza oscura con dientes y varios ojos haría su aparición. Aquella maza oscura velozmente se arrojaría contra nuestro gallo para tratar de devorarlo. Kyoka, Tenka y Aoba estarían por ayudar a Itadori, pero serían detenidas por el ente, quien les diría: eso lo mantendrá ocupado por unos momentos, ahora ustedes muéstrenme qué tan fuertes son. Kyoka sería la primera en atacar, pero el ente fácilmente esquivaría sus ataques mientras le decía: de tantas veces que me he enfrentado te has vuelto tan predecible. Tenka, aprovechando que Kyoka lo estaba distrayendo, lanzaría un ataque de energía, pero el ente fácilmente lo esquivaría mientras le decía: admito que tu habilidad siempre es algo molesta. Pero ya me acostumbré a lidiar con ella. Aoba, aunque aún estaba algo debilitada, de igual forma intentaría atacarlo, pero el ente, como si nada, también esquivaría sus ataques, mientras le decía: no deberías atacar a alguien estando débil. Por cierto, seguro que debes de estar aliviada de que esta vez sea algo diferente. Todas estarían confundidas por lo que aquella entidad les estaba diciendo. Itadori seguiría tratando de liberarse de aquella maza oscura, mientras que el ente les seguiría diciendo a Kyoka y las demás: saben, aún recuerdo cómo me suplicaron para que le perdonara su vida. Las lágrimas de impotencia que corrían por sus ojos cuando terminé con su héroe, fue muy gratificante.
El ente señalando a Oba le seguiría diciendo: en especial tú, recuerdo tu expresión de dolor y sufrimiento, sí que fueron muy divertidos de ver, me gustaría ver de nuevo esa misma expresión de dolor y desesperación en sus rostros cuando termine con ese tipo. Decía el ente mientras lanzaba cortes de energía hacia Kyouka y las demás, quienes lograrían esquivarlos a duras penas, pero todo sería una distracción del ente, quien les asestaría unos veloces ataques, dejando a Kyouka y a Oba en el suelo. Tenka a un último segundo, crearía un portal para apartarse del lugar a tiempo. El ente les diría: saben, debieron hacerle caso a ese sujeto, no son las oponentes que esperaba, pero tranquilas, me aseguré de contenerme para que puedan ver cómo termino con él. El ente dirigiéndose a Tenka le diría: tus portales siempre son una molestia, pero esta vez no escaparás. El ente iría directamente a atacar a Tenka, y Itadori al ver a las demás en el suelo lanzaría un potente desmantelar contra la maza oscura, deshaciéndose de ella yendo velozmente a interceptar el ataque del ente, mandándolo a volar contra una montaña. Itadori le preguntaría a Tenka si se encontraba bien. Tenka le diría que ella se encontraba bien, pero Kyouka y Aoba habían recibido bastante daño por el ataque del ente. Itadori le diría: señorita Tenka, por favor llévese a las dos lo más lejos que pueda de aquí. Tenka le diría: esclavo Kun, ¿qué es lo que planeas hacer? Itadori le diría: voy a terminar con esto de una vez por todas. Tenka le diría: no me digas que planeas usar eso. Itadori le diría: es la única opción, este tipo no es alguien que hayamos visto antes, es muy diferente, puedo sentir como él solo busca la destrucción de todos. Tenka le diría: puedes sentirlo. Itadori le diría: ya tengo experiencia con sujetos así, por eso puedo sentirlo. Tenka le diría: pero después de usarlo quedarás sin fuerzas. Itadori le diría: espero que con la transformación no suceda eso. Tenka soltando un suspiro le diría: si no hay más opción está bien, solo te pediré una cosa. Itadori confundido le diría: ¿y cuál sería? Tenka le diría: tienes que volver con nosotras pase lo que pase. Itadori por algunos segundos recordaría las palabras de su amigo Megumi Fushiguro, pero saliendo de sus pensamientos con una sonrisa le diría: de acuerdo. Tenka se teletransportaría donde estaban Kyouka y Aoba, tomando a ambas se iría del lugar. El ente volviendo a levantarse se diría: sus ataques cada vez más comienzan a afectarme, dañando mi cuerpo y mi alma, tengo que acabar con esto de una buena vez. Itadori vería como el ente volvería a levantarse. Ambos se mirarían fijamente sabiendo que el próximo ataque sería el último que finalizaría el combate. El ente extendiendo su mano crearía una gran esfera de energía de color púrpura, mientras que nuestro gallo concentrándose soltaría un suspiro, mientras juntaba ambas manos sentiría como aquella llama en su interior volvería a encenderse, pero esta vez con más intensidad. Entre tanto decía: extensión de dominio. Templo del mal. En ese momento nuevamente el dominio del rey de las maldiciones volvería a hacerse presente. El ente, quien estaba dentro del rango del dominio, comenzaría a sentir como varios cortes más potentes eran dirigidos hacia él. Aunque la estructuración de su cuerpo le permitía soportar los cientos de cortes, los cortes que eran dirigidos hacia el alma comenzarían a hacerle un gran daño. Itadori, sin perder el tiempo, rápidamente le conectaría varios golpes a su cuerpo del ente, quien trataría de defenderse, pero debido a los varios cortes que recibía constantemente su alma no podría reaccionar. Nuestro gallo, tomando cierta distancia de él, soltaría un suspiro mientras decía apertura, realizando movimientos con sus manos. Llamas comenzarían a aparecer en estas formas una flecha de fuego. Al ver esto el ente quedaría sorprendido. Itadori apuntando hacia él le diría: esto se terminó. Mientras el ataque iba directamente a impactar contra el ente, este diría: sin duda eres alguien admirable, tengo que admitirlo, es la primera vez que me siento tan cerca de la muerte, es una sensación misteriosa. Aún así el ente extendiendo su mano arrojaría la esfera de energía, mientras seguía diciendo: tengo una misión que cumplir y no pienso fallar. Ambos ataques colisionarían entre sí generando una gran explosión que mandaría a ambos a volar. A lo lejos Tenka estaría observando cómo se desarrollaba la batalla de nuestro gallo. Kyouka poniéndose de pie le diría a Tenka que tenían que regresar para ayudarlo, pero Tenka le diría que si regresaban solo serían un estorbo para él. Aoba, quien también ya se había recuperado, le diría: Tenka tiene razón, si regresamos solo seríamos un estorbo para Itadori, todo lo que podemos hacer ahora es confiar en él. Kyouka soltaría un chasquido de resignación mientras le preguntaba a Tenka: por cierto Tenka, ¿qué fue lo que te dijo Yuri?
Tenka le diría esclavo Kun me dijo que nos alejáramos porque iba a usar su expansión de dominio Kyouka. Al oír esto quedaría sorprendida mientras le decía a Tenka porque le permitiste seguir adelante. ¿Sabes lo que le pasara después de haberlo usado? Tenka le diría fue su decisión, además él no lo usaría si la situación fuera diferente. Aoba confundida le diría oigan ¿de qué están hablando? No estoy entendiendo nada. Kyouka le explicaría brevemente el combate que nuestro gallo había sostenido con el humanoide llamado Rairen. Después de haber terminado de explicarle a Aoba esta diría ¿en serio planea usar algo tan peligroso? Mientras seguían hablando Tenka seguiría observando hasta que de repente verían como una gran explosión se alzaba en el lugar donde estaba nuestro gallo. Kyouka al ver la explosión quedaría sorprendida. Aoba estaría de igual forma. Kyouka saliendo de la impresión le diría a Tenka que debían de regresar. Tenka asentiría con la cabeza. Una vez que las tres llegaron al lugar quedarían impactadas por toda la destrucción que había a su alrededor. Mientras caminaban por aquel campo de batalla de repente una especie de esfera brillante rodaría hacia los pies de Kyouka, quien al verla la tomaría con curiosidad. Tenka también al verla le diría ¿qué crees que pueda ser eso Kiyochin? Kyouka le diría no lo sé pero es un objeto misterioso. Aoba también viendo la esfera les diría ¿creen que pueda ser de aquel sujeto que atacó a Itadori? Kyouka le diría es una posibilidad. Mientras seguían observando aquella esfera de repente Tenka vería como algo de unos montículos de piedras comenzarían a moverse. Tenka les diría a Kyouka y a Aoba que estén preparadas. Rápidamente las tres se pondrían en guardia. De repente del montículo de rocas una mano haría su aparición. Kyouka, Tenka y Aoba mantendrían su guardia pero para su alivio el que haría su aparición sería nuestro gallo Itadori quien saldría de aquellos escombros. Al verlo rápidamente las tres irían a ayudarlo. Kyouka le diría Yuya ¿te encuentras bien? Itadori al verla le diría Kyouka ¿en verdad eres tú? Tenka le diría esclavo Kun resiste por favor. Itadori al verla le diría señorita Tenka tranquila he estado en peores condiciones. Tenka mirándolo le diría lo sé. Aoba le diría Itadori ¿qué fue lo que pasó con el otro sujeto? Itadori le diría no lo sé después de esa explosión ambos salimos volando seguro él también debe de estar por aquí. Kyouka le diría la batalla fue demasiado intensa incluso con la transformación. Por ahora creo que será mejor regresar al dormitorio. Itadori tratando de levantarse le diría supongo que tienes razón. Cuando estaban a punto de irse de repente nuestro gallo comenzaría a sentir una sensación extraña. Tenka le diría esclavo Kun ¿qué sucede? Itadori le diría esto aún no ha terminado. Después de decir esto de repente por debajo del suelo una gran maza oscura comenzaría a salir. Kyouka, Tenka y Aoba estarían sorprendidas al ver cómo de aquella maza oscura emergería aquel ente. Nuestro gallo al verlo se pondría en guardia aunque aún estaba debilitado. El ente al ver su aspecto le diría sí que eres alguien muy diferente al que esperaba por lo que pude escuchar te llamas Yuri. Yuya Itadori. No es así en serio debo de agradecerte Yuya Itadori es la primera vez que experimento este tipo de sensación la sensación de estar tan cerca a la muerte. Mientras el ente terminaba de regenerar su cuerpo le seguiría diciendo esta ha sido la batalla más divertida que he tenido en tanto tiempo. Tengo que admitirlo el otro sujeto nunca hubiera logrado lo que tú acabas de hacer que es dejarme en este estado. Mientras el ente se preparaba para atacar le seguiría diciendo en serio nunca olvidaré tu nombre Yuya Itadori. El ente estaría preparado para atacar pero antes que pudiera hacerlo vería como Kyouka sostenía aquel orbe en su mano. Al ver esto el ente detendría su ataque. Itadori y las demás al ver que se había detenido estarían confundidas. Kyouka notaría como el ente no dejaba de mirarla. Tenka le diría Kiyochin el orbe. Kyouka le diría si también me di cuenta. Aoba diría así que esto es muy importante para ti. El ente quien hasta el momento había mantenido una actitud despreocupada les diría con una voz molesta mocosas no saben con quién están lidiando. Si me entregas ese orbe ahora les prometo que tendrán una muerte rápida e indolora. Itadori le diría dime qué es esta cosa que la consideras tan importante. El ente sin decir nada trataría de acercarse así a ellos pero Kyouka al notar esto rápidamente apuntaría su espada al orbe mientras le decía si das un paso más romperé esta cosa en 1000 pedazos. El ente al oír la amenaza no se movería. Kyouka le diría responde la pregunta que te hizo Yuji. El ente soltando un suspiro le diría digamos que es algo que permitirá acelerar la llegada de mi señor a este mundo. Todos quedarían sorprendidos tras oír esto. Tenka le diría tu señor y quién es él. Aoba también le diría y qué es lo que quiere el de nosotros. El ente les diría una vez que extermine a la anomalía mi señor vendrá a reclamar lo que por derecho le pertenece que es este mundo. Kyouka le diría lo que por derecho le pertenece a este mundo. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? El ente tranquilamente les diría su mundo originalmente estaba condenado a la destrucción pero de repente algo sucedió una anomalía que nunca debió de haber sucedido cambió todo lo que originalmente debió de ser.
El ente apuntando a nuestro gallo les diría: él es la causa de que su mundo haya cambiado el curso de su destino, él es la anomalía que tengo que exterminar. Itadori al oír todo esto quedaría sorprendido mientras recordaba el primer encuentro con el ser con armadura. Las demás también quedarían sorprendidas. El ente, aprovechando ese momento de distracción, intentaría quitarle el orbe a Kyoka, pero nuestro gallo, saliendo de sus pensamientos, se interpondría en su camino. Aoba trataría de sujetarlo con su cabello para que no se pudiera mover, pero el ente, alzando su espada, lograría liberarse. Mientras intercambiaba algunos golpes con Itadori, Tenka desde atrás lanzaría un ataque de energía que el ente, al estar debilitado, le haría daño. Kyoka, al ver la situación, apuntaría su espada al orbe para tratar de destruirlo. El ente, al ver esto, con lo que le quedaba de fuerza, lograría quitarse de encima a nuestro gallo. Tenka intentaría lanzarle otro ataque de energía, pero el ente lo esquivaría. Una vez que estuvo frente a Kyoka, el ente extendería su espada para tratar de acabar con ella, pero antes que pudiera hacerlo, Itadori, juntando sus manos, apuntaría hacia él, asestando con la sangre perforante, mandándolo a volar. Kyoka, no desaprovechando la oportunidad que le había dado Itadori, destruiría el orbe. Cuando pensaron que todo se había terminado, de repente una gran luz se haría presente, seguido de una fuerte onda sónica que mandaría a volar a todos los presentes. Después de unos momentos, Itadori abriría los ojos confundido por lo que había sucedido. Nuestro gallo, mientras intentaba levantarse, se preguntaría qué había pasado con Kyoka y las demás. A medida que el polvo comenzaba a disiparse, Itadori vería como a unos metros de su posición un portal había aparecido repentinamente. Al ver esto, Itadori se diría sorprendido: ¿cómo es que apareció ese portal? Mientras Itadori seguía observando, vería como el ente se aproximaba hacia este. Nuestro gallo, aunque estaba casi sin fuerzas, volvería a levantarse. Tomando impulso, comenzaría a correr también hacia el portal. Kyoka, Tenka y Aoba comenzarían a despertar. Mientras se preguntaban qué es lo que había sucedido, verían como a lo lejos el ente estaba cerca a un portal que había aparecido de la nada, pero también cerca de él verían como nuestro gallo también se aproximaba hacia el lugar. Kyoka le diría a Tenka que los acercara hacia ellos. Una vez que Itadori llegó al lugar, el ente, al verlo, le diría: sabes, a pesar de lo que hicieron, debería agradecerles. Siento que algo me atrae de este portal. No sé lo que suceda cuando lo cruce, pero sí puedo decir una cosa con certeza: que la llegada de mi señor será inevitable. El ente de un salto entraría al portal. Mientras Itadori estaba sorprendido, de repente escucharía una voz que le diría: Itadori. Itadori, nuestro gallo, reconociendo esa voz, diría: ser con armadura, ¿eres tú? El ser le respondería: Itadori, escucha, debes de seguirlo, debes alcanzarlo. Esta situación ha comprometido la existencia de ese mundo. Itadori, al escuchar lo que le estaba diciendo el ser con armadura, vería que la situación era más grave de lo que parecía. Itadori le preguntaría qué pasará con todos aquí. El ser le respondería: ellos estarán bien, pero si no detienes a esa criatura será el fin para todos. Nuestro gallo aún estaría impactado, pero recuperándose rápidamente de la impresión, no perdería el tiempo y se aproximaría para entrar al portal, pero de repente vería como Kyoka, Tenka y Aoba habían llegado al lugar. Kyoka, al ver a Itadori cerca al portal, le diría: Yuji, ¿qué es lo que estás haciendo? Itadori le diría: Kyoka, lo siento. Al oír esto, Tenka le diría: esclavo-kun, ¿qué es lo que sucede? Itadori les diría: lo siento a todas, pero esto es una despedida. Tengo que seguirlo, tengo que detenerlo a toda costa, si no lo hago será el fin para todos ustedes. Espero que algún día pueda volver a verlas. Después de decir esto, Itadori de un salto entraría al portal. Kyoka y las demás quedarían sorprendidas al ver lo que Itadori acababa de hacer, pero serían sacadas de la impresión al ver cómo el portal comenzaba a cerrarse. Aoba, al ver esto, se diría: ahora ¿qué es lo que haremos? Kyoka diría: no es obvio, vamos a seguirlo. Tenka también diría: esclavo-kun necesitará ayuda. Además hice una promesa a Aoba, les diría: lo siento, esta batalla me ha dejado demasiado agotada, no les seré de mucha ayuda. Pero Aoba, tomando a Kyoka y Tenka con su cabello, seguiría diciéndose que él estará bien si están ustedes dos a su lado. Diría Aoba mientras lanzaba a Kyoka y a Tenka hacia el portal antes que este terminara de cerrarse. Una vez adentro, Kyoka estaría sorprendida, pero Tenka le diría: Kiyochin, no hay tiempo, tenemos que alcanzar a esclavo-kun, decía Tenka, mientras apuntaba a la distancia a nuestro gallo, quien se encontraría siguiendo al ente. Kyoka, saliendo de su impresión, le diría: tienes razón, tenemos que alcanzarlos. El ente, al ver a Itadori, le diría: no debiste haberme seguido, sí que eres alguien muy obstinado. Itadori le diría: me lo dicen muy a menudo. De repente Itadori vería una gran luz adelante. El ente, alzando su mano, le diría: esa obstinación te saldrá muy caro.
claro. Itadori, al ver que iba a lanzar un ataque de energía, comenzaría a reforzar sus brazos con la manipulación de sangre para resistir el impacto. El ente lanzaría el ataque a Itadori, quien trataría de resistir, pero al no haber ningún punto de apoyo el ataque lo haría alejarse. Mientras Itadori seguía resistiendo, sentiría como dos manos se apoyarían en su hombro. Nuestro gallo quedaría sorprendido al ver a Kyouka y a Tenka en ese lugar, pero antes que pudiera decir algo, Kyouka le diría a Yuya: y concéntrate en desviar el ataque. Itadori, usando todo lo que le quedaba de energía, lograría desviar aquel ataque. Tenka, preocupada, le diría: esclavo Kun, ¿te encuentras bien? Itadori les diría: estoy bien, pero ustedes dos, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Kyouka le diría: este problema no es solo tuyo, también es de la fuerza antidemonios. Además, como dijiste, si no lo detenemos será el final. Tenka le diría: Kiyoshin tiene razón, debemos detenerlo a toda costa o será el final para todos. Itadori, soltando un suspiro, les diría: de acuerdo. Andando mientras avanzaban Itadori, Tenka y Kyouka comenzarían a oír una voz decir Itadori. Kyouka estaría confundida mientras decía de dónde viene esa voz. Tenka reconocería aquella voz. Itadori diría ser con armadura. ¿Qué sucede? Kyouka, al ver que nuestro gallo conocía esa voz, estaría sorprendida. El ser le seguiría diciendo: Itadori, escucha, esto es algo de vital importancia, tu misión principal es detenerlo, debes evitar a toda costa que cumpla su objetivo. Itadori, tal parece que llegó el momento. Itadori le diría: ¿de qué estás hablando? ¿De qué momento? El ser le diría: el momento de demostrarme que puede haber esperanza. Nuestro gallo trataría de decir algo, pero sería interrumpido por Tenka, quien le diría: esclavo Kun, mira, ya estamos cerca del final. Kyouka diría: esto es malo. Itadori, al ver esto, rápidamente tomaría a ambas, dándoles un fuerte abrazo. Les diría: sujétense lo más fuerte posible. Después de decir esto, una gran luz envolvería a los tres. Después de algunos minutos, Kyouka sería la primera en despertar, dándose cuenta que se encontraba en un lugar oscuro. A un costado suyo vería a Tenka, quien también estaba allí. Kyouka miraría por el lugar, pero no vería a Itadori por ningún lado. Kyouka, acercándose hacia Tenka, lograría despertarla. Tenka, al ver aquel lugar, estaría sorprendida. Ambas comenzarían a caminar por aquel sitio mientras se preguntaban dónde estaba nuestro gallo. De repente, de la nada, verían como todo el lugar comenzaría a cambiar. Kyouka y Tenka estarían sorprendidas al ver cómo el lugar había cambiado a una habitación con varios sellos, aunque lo que sería más sorprendente para ambas sería ver a Itadori amarrado a una silla. Kyouka, al verlo, intentaría ir a liberarlo mientras le decía a Yuji: ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pero para su impresión atravesaría a Itadori. Kyouka estaría confundida por lo que había pasado. Tenka en ese momento comenzaría a recordar mientras decía: esto es, no puede ser, ¿acaso esto es? Kyouka le diría: ¿qué es lo que sucede? Tenka, antes que Tenka pudiera responder, verían a otra persona en el lugar. Kyouka vería como aquella persona tenía el cabello blanco con unas vendas que le cubrían los ojos, aunque lo que dejaría sorprendida a Kyouka sería oír al sujeto decir tranquilamente: dicho esto, serás ejecutado. Fin del capítulo 10. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado. La verdad sí que fue difícil hacer el capítulo. ¿Qué sucederá con nuestro gallo de ahora en adelante? Eso lo sabremos en el capítulo 11. Que sepa Dios cuando saldrá. XD, tranquilos, es una broma. Pero bueno, mi gente, espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de apoyar al video dejando su like. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta aquí se despide su buen amigo Natsu Dragneel. Hasta la próxima.